Muy bien, continuamos con mucho más en la mañana de todos y por favor quiero darle la bienvenida a Israel Quino, analista, abogado constitucionalista y ya un amigo más de lo que es de la Red ATV, y vamos a hablar del juicio de responsabilidades del caso de Yanine Áñez. Israel, bienvenido nuevamente. Estimado Alessandro, gracias por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de ATV en todo el país. Israel, a ver, ¿cuáles van a ser los procedimientos para poder llegar a lo que va a ser el juicio de responsabilidades contra la expresidenta? Sí, en este momento lo que ha ocurrido ayer, que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha remitido el pliego acusatorio a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es en esta instancia que la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal, mixta porque componen ambas cámaras, va a analizar esta remisión del pliego y va a generar un informe para el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que en un tiempo que ellos consideren pertinente puedan informar los alcances de esta proposición acusatoria que presenta el fiscal general y ya por la vía política se autorice mediante 2/3 de voto si procesan, si va a juicio de responsabilidades la señora Áñez o se rechaza el juicio de responsabilidades. Esta remisión, esta posibilidad de consulta, que lo dice el ordenamiento constitucional, solo puede realizarse por 2 oportunidades. Ya. Si convocan a una sesión para aprobar vía 2/3 el juicio de responsabilidades y no tienen los 2/3, puede convocarse por una segunda vez en estos 5 años de periodo constitucional. Si en esa segunda vez no se aprueba, se archivan obrados. ¿Y qué pasaría con Yanine Áñez? Quedarían los crímenes, las 37 muertes, 38 ya, de Pedregal, Sencata y Sacaba, impunes. ¿Y saldría en libertad la expresidenta? No, son 2 cuerdas diferentes, Ya. Alessandro. En este momento la señora Áñez está con detención preventiva porque se la está juzgando por delitos de sedición, conspiración, terrorismo, en la forma en la que ha abruptamente quebrado el orden constitucional al momento de tomar el poder político el 12 de noviembre del año 2019, porque se ha pasado de largo las reglas de la sucesión presidencial, momento político por el que inclusive se ha recibido un respaldo de las fuerzas combinadas de seguridad del país. Policía y Fuerzas Armadas han respaldado, ¿no?, cuando la señora Áñez, en una sesión irregular, fuera de todo reglamento, asume la presidencia, fuera del instituto de la sucesión presidencial. Esa forma irregular de tomar el poder es la que está siendo procesada en este momento por la vía ordinaria. Ya. Por estos delitos, por eso la detienen preventivamente, porque en su condición de ex senadora. La Constitución actual, Alessandro, no tiene régimen de inmunidad para parlamentarios. Antes sí, ahora ya no. Por eso en su condición de ex senadora se la vincula un proceso ordinario por haber tomado irregularmente el poder. Lo que ha pasado después del 12 de noviembre hasta el 15 de enero, que recién el Tribunal Constitucional reconoce el régimen de transición, es muertes, decretos supremos 4078, que era a título de una carta blanca para ir a matar, ¿no?, a los manifestantes, que no se puede entender de otra forma ese decreto supremo. Esos decesos, ¿no?, ya han sido en el ejercicio del poder, ya no en la toma, en la toma es ordinaria. Ya como presidenta. Sí, ya es en el ejercicio del poder. Entonces corresponde juicio de responsabilidades. Por ello los delitos, por el proceso de ayer que remite el Tribunal Supremo a la Asamblea, son lesiones leves y graves, lesiones seguidas de muerte y genocidio, que son 20 años de cárcel. Ahora es muy interesante esto, porque lo estamos hablando en un sentido, Israel, a priori, ¿no es cierto? Y estamos tomando como tiempo, quiero entenderlo así, los 5 años de este gobierno que va a tener para decidir el juicio de responsabilidades de Yanine Áñez. A grosso modo, ¿cuál es el tiempo que podría tener todo esto ya para definir la situación de la expresidenta? Con la remisión de ayer del Tribunal Supremo, Alessandro, son 21 juicios de responsabilidades, entre otros 18 o 17 empolvados en el legislativo, de procesos inclusive del año 2006, donde había otra normativa, otra constitución, en la que tenían las posibilidades de juicios de responsabilidades, tanto prefectos como exministros. La primera exministra de gobierno del primer gobierno del presidente Morales tienen juicios de responsabilidades allí. Estos juicios, Alessandro,
ya no tienen materia justiciable. ¿Por qué razón? Porque hay gran parte de los delitos por los cuales han sido denunciados y se ha generado el informe en esa instancia legislativa, ya han prescrito, que significa que ya no tienen el tiempo suficiente como para ser procesados y sancionados. Imagínate, si el 2006 quieren procesar a una exautoridad por un delito de 6 años, hasta el 2012 ya se hubiera cumplido la pena. Ya no hay posibilidades, ya prescrito el delito, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahora? Puede ser que en las siguientes semanas, digamos septiembre, se convoque una sesión del Pleno y se lean 18 juicios de responsabilidades que están archivados en la Asamblea y puedan ser rechazados por los 2/3. ¿No? Juicio de responsabilidad número 1, rechazado, archivo de obrados. Número 2, rechazado, hasta los 18. Y cuando lean el 19 van a probablemente convocar una segunda sesión plenaria donde solamente se conozcan las proposiciones acusatorias contra la señora Áñez. Ese juicio de responsabilidad que tiene que ser aprobado por la Asamblea requiere de 2/3, que el MAS no lo tiene. 94 legisladores tiene el MAS, 73 diputados, 21 senadores. Comunidad Ciudadana tiene 52 legisladores. De estos 52, 31 diputados y 41 diputados y 11 senadores. Creemos tiene 20 legisladores, 16 diputados y 4 senadores. De estos 12 diputados, 4 ya se le han dado la vuelta. Es decir, que el MAS, para aprobar un juicio de responsabilidades, necesita 2/3 y esos son 111 votos. Le faltan 17 votos para autorizar un juicio de responsabilidades. Entonces, la cosa tampoco es tan sencilla. Sí. Se va a requerir de un pacto, de un acuerdo político, ¿no? Para que también sea solamente aprobada, Alessandro. Eso es importante. Hay gente que vincula un juicio de responsabilidades con que la Asamblea, la señora Áñez va a ir a la Asamblea y la Asamblea la va a juzgar. No, solo autoriza el juicio. Quienes la juzgan son el Tribunal Supremo de Justicia. Esto es muy interesante que nos vas contando, Israel, porque claro, la gente ya estaba como con la idea en la cabeza de que se iba a dar un juicio de responsabilidades para Yanine Áñez y también vale la pena aclarar que ahora la situación de la expresidenta es una detención preventiva. Estamos hablando de un proceso realmente largo. Sí, el caso en este momento de la señora Áñez de la Justicia Ordinaria por esta detención preventiva son estos 3, ahora se han sumado 2 delitos más: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, y es la Fiscalía en el orden ordinario, un fiscal de materia que está en La Paz, ¿no? Está en la etapa preparatoria de juicio y en los siguientes meses, ¿no?, ya pueden presentar acusación formal y llevarla a un tribunal ordinario, un tribunal de sentencia, para que la juzguen. Y en ese tribunal se puede dilucidar si tiene o no responsabilidad penal. Por ahí el tribunal dice que no tiene responsabilidad y la liberan en su juicio ordinario por el que hoy guarda detención preventiva. En cambio, en el caso de juicios de responsabilidades por las muertes en las cuales se tipifica el delito de genocidio, requiere un filtro político y a partir de allí puede ser en el siguiente mes de septiembre, tal vez hasta la última semana, en el que se pueda sesionar y convocar para la autorización de juicios de responsabilidades que requiere de 2/3. Ahí también va a haber un cálculo político porque se requiere esa autorización. Sin embargo, Alessandro, no debería primar una posición política que nos diga que quieren resguardar la impunidad de 38 muertes de hermanos bolivianos. Por ello, las agrupaciones políticas y las fuerzas que hoy componen en la Asamblea Legislativa tienen la obligación moral de aprobar ese juicio de responsabilidades porque no pueden dar curso y ser cómplices de la impunidad de estos crímenes. Ahora, sabemos que también hay un juicio de responsabilidades pendientes, hay varios juicios de responsabilidades pendientes. ¿Puede ir antes el de Yanine Áñez o tiene que ser como un conducto regular? Sí, se aplica la orden de sucesión de juicios, hay una orden de prelación y no se puede saltar. ¿No? Hay una orden, una lista, si se quiere, ¿no?, en lista de espera, y tienen que ir llamando primeros los que ya están desde el 2006. ¡Wow! ¿no?, que son 18 más o menos, y estos últimos 3 recién que son los de la señora Áñez. Pues estos 18 pueden ser, en una sesión pueden rechazar los 18 y no aprobarlos y archivarlos. Es por eso que también se está apelando, la defensa de la expresidenta también apela por eso que ella pueda defenderse en libertad. Sí, como te decía, Alessandro, son 2 cosas diferentes. El proceso ordinario
Ella está siendo en este momento imputada y guarda detención preventiva por la toma abrupta del poder político, por el quebrantamiento del orden constitucional al declararse. Ella, si tú recuerdas la sesión del 12 de noviembre, ella dice, asumo la presidencia. No se siguen las reglas de la sucesión presidencial y el Ministerio Público la imputa por ese quebrantamiento del orden constitucional, detención preventiva. El juicio de responsabilidades es otra cosa. Y cuando ella vaya a defenderse, si es que se autorizan los 2/3 en la Asamblea Legislativa, un tribunal colegiado del Tribunal Supremo de Justicia, ministros elegidos por voto popular en Sucre, la van a juzgar porque el fiscal la va a acusar y ahí va a poder también defenderse. Independientemente que se defienda en este juicio de responsabilidades en Sucre, ella, por otro lado, tiene una detención preventiva de carácter ordinario y no va a cambiar su situación procesal a menos que el juez que conoce de garantías, que conoce en instancia ordinaria, defina también un arresto domiciliario, que también está en su derecho, o que está, esa es una probabilidad, ¿no?, en virtud a la forma en la que sus abogados, su defensa, desvirtúen los riesgos procesales de fuga o obstaculización a la justicia. Es un tema ordinario. Lo otro es otro tema, y son delitos más graves, genocidio, 20 años, ¿no? Pero hay que esperar ese conducto regular del que hablábamos. Israel, de verdad ha sido un pantallazo, a grosso modo, muy ilustrativo, que nos ha aclarado muchas dudas también, creo que a toda la población, y obviamente le vamos a dar el seguimiento que se merece, que corresponde también, y te vamos a citar nuevamente aquí, Israel, y te agradecemos mucho por esa sapiencia que tú tienes con todo este contexto. Agradecido, Alexandro, por la invitación, a la audiencia, bendiciones en sus hogares. Buenos días. Muchas gracias, Israel. Bueno, continuamos con mucho más aquí en La Mañana de Todos, junto a Animeira.